Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla, como siempre, es el pastor Marcelo Parrella y hoy estoy con una invitada especial, una pastora de Chile, la pastora Delta de las Mercedes, Mena Salazar. Dios le bendiga, pastora. Amén. Bendiciones también. Saludos fraternos en el amor de Jesús. Gracias por estar con nosotros en este espacio y poder contar su testimonio. Cuénteme, ¿cómo fue que conoció al Señor usted? Bien. Provengo de una familia religiosa. Fui la menor de 3 hermanas del matrimonio de un inmigrante, hijo de inmigrante. Mi madre también, familia de inmigrantes, y vinieron a Chile por la convulsión de la Segunda Guerra Mundial. Y llegamos nosotros a sentarnos en una ciudad del norte llamada Vallenar. Posteriormente la familia se trasladó a la capital de Chile, llamada Santiago de Chile, y allí nos crecimos y yo estaba estudiando. Por algunos años el Señor estuvo hablando a mi corazón y usando a diversas personas para hablarme del amor de Jesús, pero en mí no había mayor interés, puesto que era una niña que estaba dedicada al deporte. Yo practiqué desde los 7 años nado sincronizado y participaba en un club atlético y esa era mi realidad, ese era mi mundo. Pero en la edad fui creciendo y desarrollándome hasta que entre la adolescencia, 12, 13, 14 años, en la casa de mis abuelos, o de mi abuelo en particular, pues ya mi abuela materna ya había fallecido, había un señor, un jardinero de nombre Saúl, y este hombre era un hombre de Dios, un hombre, un salvado, un nacido de nuevo, que le predicaba a todas las personas y principalmente en la casa de mi abuelo. Él trabajaba y él le predicaba a mi familia. Y yo nunca quise escuchar, nunca quise oír, porque me molestaba, pero él me entregó en aquella oportunidad con 14 años, después de un incidente que ocurrió en donde yo a él lo traté muy mal. Y él me da como respuesta y me dice, mirándome a los ojos con mucha ternura y amor, me dice: mire, señorita Betty, porque en nombre de familiar o el diminutivo a mí siempre se me ha dicho Betty, y me dice: mire, señorita Betty, si usted deshiciera este cuerpo y destruyera mi vida, cada pedacito y cada trozo de mi cuerpo gritaría que Cristo le ama. Pasó el tiempo y esa palabra, esa declaración de este varón permaneció en mi mente y empezó a hacer obra dentro de mi corazón, que me inquietó de sobremanera. Posteriormente me dediqué a estudios, estaba estudiando, y dentro de la preparación académica tenía que hacer un preinternado, y en aquella ocasión estaba todo todo el ambiente convulsionado en Chile por causa de la disputa política entre el gobierno de Salvador Allende, de orden o corte socialista, con muchos tumultos, este asunto de huelgas y todo eso. Entonces, en el ámbito médico había sufrido mucha decepción la atención tanto pública como privada de salud, y dentro de eso yo estaba haciendo, como digo, tenía que hacer mi internado, y una tía mía era la enfermera jefe de la clínica y me dice: gordita, hazme 3 fines de semana y ayúdame con esto y yo te doy a ti los días que tú necesites libre. Por aquel tiempo yo tenía mi primer sobrinito nacido, era pequeño, y saqué mi cuenta y dije, bueno, 3 fines de semana intercalado y me dan 15 días, 18 días, no tengo por dónde perderme, los hago. Terminé el tiempo que la jefa requirió de mí en el apoyo y todo eso. Termino un día lunes de un mes de mayo de 1973, termino mi turno y lo entrego y me iba a casa. Cuando llego a casa, jamás yo había reflexionado, jamás había pensado
en lo que voy a detallar a continuación. Yo viví siempre en una burbuja, yo viví como las aves, como los pajaritos, porque como era la menor de 3 hermanas, fui la que siempre protegieron, la más pequeña, la regalona del abuelo que nos había criado. Mi padre biológico había muerto cuando yo tenía 2 años, mi mamá había enviudado y se había vuelto a su casa a vivir con su papá. El hecho es que aquella mañana llego sola y de pronto viene algo a mí, a mi corazón, y comienzo a reflexionar y a pensar, cosa que nunca me había imaginado, ¿qué es la vida? ¿Y qué sucede con ella? ¿Es temporal, transitoria, o es una vida larga que va a vivirse en la tierra y que esto nunca va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo cuando yo sea adulta? Y estoy filosofando entre estas preguntas que no tenía quien me las respondiera, y de pronto acontece un suceso sobrenatural. Yo pensé, y hasta ese tiempo creí, que algo estaba aconteciendo dentro de mi ser, de mi cerebro y de mi mente, o que yo estaba escuchando mensajes no sé de dónde, o que verdaderamente me estaba volviendo trastornada, una esquizofrénica. Lo pensé, pero de pronto comienzo a escuchar una voz claramente que me dice: yo soy Jesús, a quien tú tanto aborreces. Y me comienza a detallar aquella voz que venía de la eternidad, del cielo, de la presencia misma de Dios. Me comienza a detallar, y frente a mis ojos comienza a pasar un cuadro como de una película, y todos los cuadros de mi infancia desde la edad de 2 años hacia adelante. Y yo me empecé en esa visión a ver retratada con situaciones que mi mente no reaccionaba ni las podía calificar, pero estaban allí enfrente de mis ojos. Eran 8:30, 9 de la mañana de un mes de mayo en la ciudad de Santiago, capital, frío, hielo, un día gris, pero dentro de la habitación en la cual yo me encontraba había un resplandor, había un peso de gloria, había un ambiente que no puedo decir si era celestial, si era angélico, pero humano y natural no era. Algo empezó a invadir mi corazón, mi ser, mi vida. Yo era profesante, religiosa, muy devota de todos los santos y de todos los arcángeles y de todos los habidos y por haber. Y empieza a haber una batalla intensa en mi interior, porque yo conocía la vida de religión, conocía la vida dogmática de una religión masiva, exclusiva, que pertenecer a ella daba estatus, etcétera, etcétera. Y eso que me estaba sucediendo era algo extraordinario. En mi familia nunca nadie había hablado de ello, pero en mi memoria yo recuerdo un incidente cuando yo tenía entre 6 a 8 años de edad. Por línea materna había venido desde España, de la España de Franco, de Francisco Franco, una tía abuela de mi mamá. Había venido para evangelizar Chile en 2 días de su juventud y se había quedado viviendo en la provincia de lo que hoy corresponde a la 5ª región, que sería Valparaíso. Ella era una misionera pentecostal. Yo tenía 6 a 8 años y ella tenía 85 años. Ya tenía una iglesia que había levantado con sus manos y había ganado a cada uno de los congregantes allí. Iba a mi casa a hablar con mi mamá para pedir permiso que yo le acompañe hasta el culto. Ella entraba a adorar al Señor con un grupo de mujeres piadosas, y nosotros nos quedábamos con los niños y niñas de mi edad en ese entonces,
sentados en lo que ustedes los argentinos le llaman el cordón de la calle. Para nosotros en Chile es la solera. Y recuerdo que ellas cantaban una alabanza preciosa, maravillosa, que caminó en mi vida y siempre estuvo en mi corazón, que el coro decía: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y el coro se vuelve a repetir: en la cruz, en la cruz. Esa alabanza viene a mi mente y yo me veo a esa edad retratada con una cantidad de niños, y yo extendía mis manos y oraba en esa edad corta, sin conocimiento de Dios. Extendía mis manos y yo repetía lo que las hermanas y la pastora, mi tía, abuela, expresaba y enseñaba a las hermanas. Esa mañana ese recuerdo volvió a mi mente. Y siguió la obra bendita del Señor en mi corazón y en mi vida. Yo me sentí trastornada por el poder de Jesús. Oí la palabra que nunca antes había oído. Yo oí que Jesús me amaba. Escuché la declaración del Espíritu Santo ministrando a mi corazón. En esa mañana yo caí al piso en mi habitación como muerta, traspasada por el poder de Dios. Entendí mi soberbia, la rebeldía, la altivez de mi corazón, pues que era mimada, mañosa, era la menor, la consentida, la malcriada. Y yo reconocí que había ofendido a Dios, había hecho mucho mal, había tratado muy mal a gente sencilla, humilde, que eran los trabajadores de mi casa. Y Dios redarguye mi mente, mi corazón. Pero pronto yo comienzo a sentir algo sobrenatural. Una mano de poder se posa sobre mi cabeza, la otra sobre la espalda, y oigo una oración que nunca en mi vida la había escuchado. Y era el mismo Espíritu del Dios Santo intercediendo por mí. En aquella mañana yo confesé mis pecados, me arrepentí, confesé a Cristo, le pedí perdón, me humillé, renuncié a la vida de lujos, a la vida de bienestar económico, de esas cosas bonitas, de esas cosas que toda joven quisiera tener. Y le dije a Dios: si tú eres real y si tú existes, y si los evangélicos dicen la verdad y el evangelio es la verdad, quizás, tal vez, en alguna oportunidad yo pudiera servir. Fue lo último que me acuerdo que yo repetí, mis palabras. Pastora, entonces usted tuvo un encuentro personal fuerte, transformador, y le dio convicción de pecado. Amén, exactamente, absolutamente. Una persona nueva. Amén, así de nuevo ahora, esa mañana. ¿Usted cómo cuando vino toda esa transformación, usted comenzó a caminar buscando la verdad? Dios se le presentó, después de ese camino, ¿cómo fue que usted fue llegando para perfeccionarse, para servir a Dios? Comencé como una persona transformada por el Señor a participar en una iglesita pequeña de orden de Asamblea de Dios Americana, y allí yo comencé a congregarme, comencé a buscar al Señor, comencé a atender a la palabra. Dios había provocado una transformación radical y comencé a tener la necesidad de conocer la Escritura, de conocer la palabra, y comencé también a instruirme, a tomar cursos de discipulado, a conocer a Dios, a que Él obrara en mi vida, yo creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor, y estando en esa búsqueda de la instrucción bíblica, pone en mi camino
a un hombre muy singular llamado José Antiñirre, de un nativo, lo pone en mi camino y él fue el primer maestro de teología que yo tuve. Él me instruyó, me enseñó, me dio el discipulado, me formó en mis primeros pasos en el Evangelio, y luego yo ya un poco crecida en la fe, comencé a aprender la Biblia en forma autodidacta, hasta llegar con el tiempo a estudiar en un instituto teológico formal, digamos, a pasar los ciclos normales de bachiller, de licenciatura, posteriormente maestría, hasta hace algún tiempo atrás que en la Harvard University Christian pude, gracias al Señor, terminar mi doctorado en teología con mención en consejería pastoral. Pero esto es una vida dedicada, es una vida exclusiva al servicio del Señor. Dicho sea de paso, abandoné los estudios seculares, tenía una profesión promisoria, a mí me gustó siempre la medicina y mi vocación deambulaba entre medicina y leyes, lo que sería para ustedes abogacía. Mi abuelo era mi tata querido, él era abogado, él alcanzó privilegios muy grandes en el Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, presidente de la Corte de Apelaciones, con un bufete de abogados muy prominente, pero en esa situación yo me encontré en la disyuntiva, o la vida vieja o seguir a Cristo. Muy consciente de que iba a perder todos los bienes materiales, que a mí se me ponía en balanza la vida y mi existencia, pero dentro de mi corazón y de mi mente también estaba la certeza, la seguridad absoluta que yo con Jesús iba a ganar no tan solo la ciudad, mi familia, sino que el Señor ponía un mundo perdido delante de mí para ganarlo para Jesús. Y decidí por Cristo, decidí por el Evangelio del Señor. Y en este camino yo lo he recorrido hasta el día de hoy. Amén. Toda mi vida amén, amén. Dedicada al Señor. Es maravilloso, ¿no? Poder hacer escoger servir a Cristo o el mundo. Dios nos da dos caminos. Satanás es el camino ancho y él es el camino angosto. Usted eligió el camino angosto, más en ese camino está lleno de gloria, ¿no es cierto, pastora? Oh, sí, verdad que sí. Pero yo escogí el camino de la negación, el camino de la fe, el camino de la esperanza, porque dentro de mí resonaba la voz del Espíritu que me citaba este texto: con Cristo somos más que vencedores. Y yo me tomé de esa palabra. ¿En qué parte de Chile está usted ahora, pastora? Mire, después de un tiempo haber ejercido en la capital, en Santiago de Chile, por estas cosas que el Señor determina, decide, nos envió a la ciudad de Puerto Montt, esto es la región de los lagos, y nosotros estamos situados con el templo en un lugar, en un lugar pequeño llamado Nueva Braunau, que está más o menos como a 7 kilómetros de la hermosa ciudad de Puerto Varas. Qué lindo. Estamos trabajando con un ministerio maravilloso, de gente hermosa, de gente convertida, donde el Señor día en día nos ha sorprendido, sigue obrando, manifestando su amor. Estamos discipulando, estamos trabajando en la obra bendita del Señor. Justamente yo hoy estoy en la casa de un matrimonio muy querido para mí, como que fuera mi segunda casa. En este lugar donde el Señor nos ha dado para servirle, para congregarnos, para establecer una de las congregaciones
que es la última que gracias al Señor hemos levantado por la bondad de Dios, y felices de ser los obreros y los siervos del Señor, los ministros del Evangelio. Amén. Y hoy está enseñando y dando cursos, palestras en su iglesia o en diferentes iglesias. Y mire, he estado ya bastantes años dedicada como un ministerio misceláneo, tanto en lo personal, en lo local, como a nivel internacional, en diferentes lugares. Ahora, con este tiempo de pandemia, por la plataforma Zoom, por Met también, por Jaycee me parece que es la otra plataforma, a iglesias hermanas en diferentes países, y acá en la congregación nuestra llamada Bet Shalom, casa de paz, significa en arameo hebreo, si lo traducimos. Recién hemos concluido una escuela de discipulado. Lo primero comenzamos con discipular maestras para discipulado. Gracias al Señor concluimos, levantamos y estamos próximos a ordenar oficialmente 5 maestras de discipulado. Junto con ellos iniciamos paralelamente la escuela de discipulado, donde se iniciaron 21 nuevos hermanos en la escuela. Lo concluimos, va a ser cosa de un mes, ya estamos a punto de certificarlos. Ahora hemos comenzado la escuela de discipulados para bautismos en agua, para sellar su fe con Jesús a los nuevos convertidos, y próximos a abrir la segunda etapa de escuela de discipulados en el nivel intermedio. Concluimos el nivel básico y vamos a continuar con el nivel intermedio para en el futuro concluir con el nivel avanzado, que eso sería lo último ya en la última etapa de la escuela de discipulado. Y ahí estamos, gracias al Señor, funcionando con una jerarquía donde tenemos el director de la escuela, tenemos luego a la secretaria, a la tesorera. Entonces estamos trabajando en la obra y formando a los nuevos creyentes y a los no tan nuevos para el ministerio de la fe y de la palabra. Amén. ¿Y cómo está funcionando hoy la iglesia en Chile? ¿Está funcionando presencial por el tema de la pandemia, le pregunto? ¿O están? Sí, por estas circunstancias que es a nivel mundial, nosotros determinamos de hacer todos nuestros servicios y capacitaciones vía online con plataforma Zoom. Tenemos contratado por parte de las hermanas la plataforma mensual y toda nuestra actividad, tanto en forma interna como en forma externa, por la plataforma Zoom. Estamos funcionando con nuestros cultos regulares, trabajando, y no hemos dejado de congregarnos vía online. La iglesia sigue trabajando, sigue sirviendo, porque nosotros estamos en una fase 2 que tiene que ver con la cuarentena, fase 2, y tenemos los fines de semana y festivos, tenemos cuarentena y no podemos salir. Por la situación que en nuestra zona que corresponde al sur, un muy alto índice de contagiados, por lo cual no podemos hacer reuniones de manera presencial. Por tanto, determinamos hacerla vía online, pero no detener nuestro trabajo. La iglesia no ha descansado, la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue congregándose a través de la plataforma Zoom. Hay ciertas limitantes, obviamente, la parte de las dádivas y de las ofrendas no las podemos recibir, pero estamos en el trabajo espiritual ejecutándolo para la gloria del Señor. Y es un tiempo maravilloso, glorioso, poderoso, que nos ha permitido el Señor vivirlo, porque este es el tiempo en donde la iglesia nuestra, la congregación,
ha aprendido a valorar su tiempo con Dios, ha aprendido a no depender. Sí, es verdad, nos manda, nos ordena la Escritura congregarnos, no como los que tienen por costumbre, sino para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero en esta situación nosotros lo estamos haciendo vía plataforma Zoom, pero la obra, el poder arrollador del Evangelio y de la palabra no se ha detenido. Sigue Jesús salvando, sigue obrando milagros para la gloria de su nombre, sigue llamando almas a la salvación. Y de estos candidatos en la escuela de discipulados para bautismo, activos confirmados tenemos en este periodo cortito 11 nuevos convertidos que en este minuto están como candidatos para bajar a las aguas. Y quedan por allí algunos rezagados que no lo hemos podido contemplar por las distancias y porque a veces también ellos han pospuesto en días de trabajo, situaciones personales, no les ha permitido contactarse y conectarse a través del Zoom. Pero estamos continuando la obra, no hemos parado, no hemos dejado, continuamos, seguimos avanzando con el Señor, Amén, haciendo pastora. la obra del ministerio. Si hay alguien que quiere contactarse con ustedes, ¿de qué forma podría hacerlo? Bueno, tenemos, por ejemplo, una sería la forma telefónica, que es código 56 correspondiente a Chile. Luego está el 9, que es el dígito verificador, 989 40 73 96, que es mi teléfono. Es la forma más práctica y como que más rápida. Y lo otro sería a través del correo, que sería Bet Shalom, que es B, le decimos B larga, B de burro, E, doble T, Bet, 2T, B, E, T, T, S, H, O, L, M, arroba gmail.com. Eso sería betshalom arroba gmail.com, que es mi correo personal. Amén. Y también, pastora, quería que me cuentes tu anécdota de su nombre, que es una historia muy linda. Bueno, eso es muy curioso y no sé, yo no tuve la oportunidad de conocer a mi papá, como antecedía ya, él había fallecido, pero es la historia que se mantuvo en mi familia. Yo les contaba que mi padre era inmigrante, hijos de inmigrante. Él viene de una ascendencia judía vasca, mi madre vasca española. Ellos se comprometieron por las familias y por los apellidos. La primera hija que ellos tuvieron, mi hermana mayor, luego nací yo, y cuando yo nací, él había sido un hombre muy estudioso, muy inteligente, un hombre, que es lo que yo escuché en mi familia, muy de letras, muy de esto de investigar, y él nunca olvidó las reminiscencias de su origen. Él siempre vivió como un hijo escogido de Hashem, el nombre de Dios en el original hebreo. Y él vivió y siempre hasta que él partió del mundo de los vivientes, conservó, creo yo, su origen. Y en honor a eso, a esa permanencia, a esa fidelidad, creo, a sus orígenes, él fue muy significativo en los nombres de sus hijas. Nacimos 3 mujeres y yo fui la que él escogió como para, digo, no sé, si algo que quiso distinguir con mi nombre, si algo quiso él detallar, pero mi nombre en el original arameo es Dalet. Dalet significa puerta, puerta de entrada, puerta escogida, puerta renombrada, puerta que se abre.
puerta que está abierta, puerta que invita a adentrarse a ella. Posteriormente, él dijo, yo voy a transcribirla en el idioma que nos enseñaron el Nuevo Testamento, y la transcribió, el nombre Dalet, lo transcribió al griego, koiné. Y en griego mi nombre sería Delta. En honor a las matemáticas, en honor también a la sabiduría estoica, y me inscribieron por Delta. Posteriormente mi hermana mayor no podía decirme ni Dalet, ni podía decirme Delta, ella me dijo Betsy. Y de Betsy, que es muy significativo en el arameo, porque Betsy es la escogida del Dios que vive. Oh, bendito el Señor. Dios. La escogida del Dios que vive, la alabanza es a Jesús. Mi hermana lo declaró siendo una niña de 7 años. Ella me llamó Betsy. Y yo siempre crecí que yo soy una escogida, que mi nombre es un nombre distinguido porque soy la que ama al Señor, la que Él escogió, la que mandó al mundo, la que mandó a la vida, y que su gracia me ha sostenido porque soy su escogida. Entonces, en el buen sentido de la palabra, mi padre fue el gestor de esta historia muy hermosa, muy maravillosa, en que él me señaló. Pero lo que él nunca imaginó, lo que él nunca pensó en mi nombre, que mi nombre, el nombre con el cual él me llamó, estaba destinado para que Cristo el Señor fuera conocido y a que a través de mi vida yo fuera la puerta que permanecía abierta para llamar a multitudes a la salvación. Entonces es tan significativo el nombre, y además él antes de morir dijo, esta niña, yo de 1 año y meses, él me tenía en brazos y él derrama sobre mí la Yevarejeja, la oración sacerdotal sobre mí, con 1 año y algo de 9 meses por allí. Y él me bendice con la bendición aarónica, y dijo él, esta es la puerta que va a permanecer abierta y que nunca se va a cerrar. El que entre por el conocimiento de la palabra que brotará de su boca y de su corazón, será en él una fuente de agua viva que será como ríos. Entonces él declaró que yo sería ríos de agua viva y no tan solo la puerta de la bendición. Cosa que cuando era adolescente no lo podía entender porque no me gustaba el nombre, pero luego que tuve la oportunidad de aprender hebreo y arameo e instruirme, aprendí a amar el nombre y amarlo más. Porque aquel varón que fue mi padre nunca vio, no le fue permitido ver ni gustar, ni ser beneficiado con la bendición con que él me bendijo. Entonces, una historia muy hermosa que ha marcado toda mi vida, y esta historia se vuelve a repetir cuando por primera vez yo viajé como misionera dentro de Sudamérica a Lima, capital del Perú, y de allí me fui a la selva, me fui al norte, y en la ciudad de Chimbote me encuentro con una sierva del Señor, y ella en la terminal de la ciudad de Chimbote, que está en el centro de la ciudad, dice ella, hoy ha venido el río de agua viva que nace del trono de Jehová el Señor. Todo aquel que nadare en este río no podrá cruzarlo sino a nado. Y dije yo soy la profecía viviente que el Señor cumplió en mí.
Y aquí estamos llevando la palabra que es fuente de agua viva, amando esta verdad, consagrando la vida para el servicio del Señor. Y si hoy a mí se me pusiera por delante el reto que viví con 18 años cuando el Señor me halló y se reveló de una forma magnífica y magistral a mi vida, a mi corazón, si tuviera que tomar aquella misma determinación, yo se lo he dicho en mi secreto al Señor, mi amado Salvador, que con Él 1000 veces, a donde Él quisiera, aún hasta la misma muerte, pero sin Él a ningún lugar. Pues que Moisés, el siervo del Señor, le dijo a Jehová Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y es la convicción que yo he guardado dentro de mi corazón. Feliz, dichosa, honrada por el Señor. Y me cabe muchas veces la pregunta y la inquietud de decirle al Señor, y se lo he dicho, ¿qué viste de bueno en mí? Pues que en mí, en aquella oportunidad y en ese tiempo no había nada de bueno. Pero creo que el Señor Jesucristo no me miró a mí, sino que miró y vio la obra culmine, la obra terminada, esa obra bendita, perfeccionadora que Él iba a realizar en mí. De manera que si hoy tuvieran que cerrarse mis ojos, yo diría, gracias Señor, gracias, despide a tu sierva en paz. Porque el gozo, la bendición, la alegría y la gratitud es infinita en mi corazón para este Cristo que me ha amado, que me amó desde antes de la fundación del mundo y que se dio a sí mismo para que yo tenga vida y vida eterna. Mi corazón lleno de gratitud. Qué lindo testimonio. La verdad que estoy sintiendo la Shekinah de descender de mi cuerpo y Dios está obrando en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, ¿no? Es muy poderoso. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pastora, estamos llegando al final del programa y quería que le des una palabra a todos los oyentes que nosotros tenemos en el canal para que ellos puedan dirigir su vida a la presencia de Dios. Bien, hay una palabra muy hermosa como toda la escritura y quiero compartir brevemente con los oyentes y adherentes de el canal YouTube del pastor Marcelo Parrilla, y está en el libro de Colosenses capítulo 3 y verso 1 comienza diciendo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Es una palabra muy singular y específica y muy declaratoria. Primero, es una afirmación, no es una pregunta, es una afirmación. Es verdad, cierto es que habéis resucitado con la muerte de Cristo. Y si vivís la vida resucitada, entonces con Cristo tenéis que buscar las cosas de arriba, lo eterno, lo divino, lo celestial, lo santo, lo puro, lo perfecto, las riquezas insondables de la gloria reverencial de Cristo para los que le aman. Esa porción escogida, guardada, reservada por Dios a los que aman su bendito nombre. Buscando las cosas de arriba, está hablando del carácter y del orden divino, que tiene que ver con las cosas eternas, que tiene que ver con los misterios verdaderos, profundos, que Jesús quiere declarar a los santos y escogidos, a entender la verdad de Dios que tiene que ser revelada a los hombres. Esa verdad profunda, esa verdad divina, esa verdad que no se acomoda a la interpretación humana, ni que se arregla al acomodo personal
del evangelio próspero, del evangelio del facilitarismo, del evangelio de la comodidad que hoy llena los estrados, sino el evangelio puro, sin mácula, santo, perfecto, en la cual Jesús dijo y estableció a través de sus santos ministros que fueron antes que nosotros en el Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad, nos libertó, nos perdonó, nos redimió Jesús, pero ahora hay una demanda fehaciente, enfática, de que el que quiere agradar al Señor debe vivir como Jesús anduvo y hacer como Jesús hizo. Por tanto, la palabra de severidad es que vivimos en un nivel de lo sobrenatural. Muertos estábamos en delitos y pecado y Cristo nos volvió a la vida. Nos resucitó, lo que significa volver a vivir. Nos dio la oportunidad y nos bendijo con la buena bendición de haber tenido por Él la segunda oportunidad de vivir la vida que Cristo el Señor y su magnificencia soberana quiere. Luego de habiendo sido resucitados por el Señor, debemos de vivir en la realidad que tenemos que buscar, las cosas de arriba, los valores eternos, los valores que no se especifican ni se estratifican a un nivel monetario ni económico, sino que son bienes eternos que no tienen precio, no tienen valor humano, los cuales el hombre pudiera adquirir, comprarlos o pagarlos, que son las dádivas de la gracia inmarcesible de Jesús, que están para todo aquel que quiere servir a Cristo en espíritu y en verdad. Las cosas de arriba, los bienes eternos, las riquezas que Él tiene en su gloria para vestir a la iglesia, para sobrevestirla y para revestirla, a fin de que la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Jesús sea como el ejército bien dispuesto y bien preparado para toda buena obra. El ejército invencible de Jesús aquí en la tierra. Los que han sido alistados por el llamamiento santo y divino, en que el amor de Dios nos consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y por cuanto Dios nos amó, nos dio juntamente con esa gracia de su elección, su amor, la bondad de ser bendecidos en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito es el Señor. Y estas riquezas no están en el banco de la capital, ni están en una cuenta en las Islas Caimanes, ni están en el gran banco de Londres, sino que están donde Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, en los lugares celestiales, en la gloria de la magnificencia de Jesús, y que tendrán que descender sobre los santos y escogidos, que vendrán sobre aquellos que queremos vivir en la vida nueva, en la vida de resurrección. También nos encarga el ministro del Señor, el apóstol, diciendo que debemos de poner, nos recomienda, nos aconseja, poner la mira en las cosas de arriba, hacia lo alto, hacia la eternidad, hacia la ciudad de Dios, en el cielo de Dios. Allá debe estar nuestra mirada. Y nos dice, y no en las de la tierra. O sea, que debemos de transportarnos en nuestra fe a vivir la vida en el poder de lo sobrenatural.
Hoy se ha trastocado la palabra de verdad y se predica una teología facilitarista. Dame tanto y el Señor te va a dar tanto. Haz un pacto con el Señor, pacta con Dios. A mí la Biblia me dice que es Dios el que pacta con los hombres. Que el hombre no puede pactar con Dios porque el hombre no es firme en su palabra, no es firme en su determinación. El hombre dice pero no hace, promete pero no cumple. Pero este Dios bendito, glorioso, eterno, poderoso, santo, es fiel a los dichos de su boca. He aquí que engaño alguno no hubo en su boca. Él lo dijo y es. Promete y lo cumple. Promete y lo cumplirá porque él no puede negarse a sí mismo. Por lo cual debemos de vivir la vida aquí en la tierra como que si estuviésemos muertos al pecado. Más por la gracia de Cristo el Redentor, nuestro espíritu vive y vive por la gloria de Dios el Padre. En tiempos tan difíciles y tiempos tan convulsionantes como nos ha tocado en esta generación, es que debemos de alzar nuestra mirada y como dijo Pablo allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, dice, teniendo pues nosotros alrededor nuestro, yo tengo una versión más antigua, tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos propuesta por delante. Estoy recitando la versión Reina Valera 1909, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la similitud, es la verdad, esta es la declaración de la resolución de Dios el Padre manifestada en Cristo el Señor. De manera que los que servimos y nos ha tocado en este tiempo, que es el tiempo que Dios nos ha puesto como atalayas, como vigías del Evangelio para anunciar a esta generación sus transgresiones contra Dios, para decirle a los que mienten y engañan que se vuelvan a la verdadera senda y que vivan la verdad y prediquen la verdad y anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, gloriosa y divina. Amado consiervo, paz de Dios, a su vida, a su alma, a mi querida amiga Luciana, que le envío un abrazo infinito de amor en Cristo, sea prosperada y bendecida, y a todos sus oyentes y a todos los que están entrando a su canal de YouTube sean bendecidos, y que la gracia bendita y sublime del Todopoderoso y Santo Cordero de Gloria esté suministrando cada día su bendición. Dios llene su aljaba como las flechas en la mano del valiente, y no tema y no desmaye, porque al Señor le ha placido llamarle y usarle para su vida. Gracias, gracias querido pastor, mi respeto, mi solicitud para usted, para con su esposa, para la red Unicristo, para los hermanos allí del seminario, bendiciones, y para todos los oyentes y los que visitan el canal de YouTube del pastor Marcelo Parrilla, paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo, su servidora en Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias, pastora. Recibo en nombre de Jesús todas sus Amén. palabras. Son de grande bendición para mi espíritu. Y mi alma queda confortada, ¿no?, con esta palabra maravillosa Gloria al que Señor. ha entregado a todos nosotros. Amén. Y Amén. nos ha edificado. Muchas gracias, pastora, por su tiempo, por sus oraciones y por su dedicación, ¿no?, para servir a Dios con todas sus fuerzas. Amén. Querido amigo, Amén. amiga que nos estás escuchando ahora, quiero decirte que si llegaste hasta aquí, escuchaste todo este testimonio, no te podés quedar con la boca callada.
tenés que agarrar, ir a las redes sociales, compartir este video, compartir este testimonio, porque muchas personas van a ser enriquecidas, bendecidas y transformadas. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo programa, Ministerios de Fe. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.